El estudio de la historia de la educación es importante para entendernos como seres humanos, pues no hay acto más humano que la educación. La educación nace de manera natural, por el simple hecho de convivir con alguien. Desde la antigüedad, la convivencia hizo a la educación, que se ha ido formalizando e institucionalizado. La enseñanza tiene un papel muy importante. Si bien en los últimos años, principalmente en la década de los 90, se ha buscado responder a las diferentes inquietudes con relación al desarrollo educativo y al rendimiento académico, el papel que representa la educación en nuestra sociedad ha seguido un nuevo camino. Existe una evolución en la forma de aprender. Los alumnos no son el único personaje principal de su formación, sino también son los maestros y los padres, pues persiguen el mismo objetivo del estudiante, que es entrar a un mundo lleno de oportunidades para el crecimiento personal y profesional. (1200 a.C.). Primeros indicios de la existencia de Mesoamérica, puesto que aparecen los primeros textos, esquelas y dibujos grabados en piedra y monumentos. 1325. Los aztecas fundan su capital en el Valle de México, la llamada Tenochtitlan. Siglo XIV a siglo XV. Los aztecas se convirtieron en la mayor fuerza política de la Cuenca de México con la triple alianza entre las señorías de Texcoco y Tlacopan. 1506. Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, formuló las primeras ordenanzas para reglamentar la instrucción particular, la educación primaria y la capacitación de maestros. Siglo XVI. Colegio de la Claridad y el Colegio de San Miguel de Belén, fundado a mediados del siglo XVI para niñas mestizas. 1521. Agosto de 1521, Hernán Cortés vence al Imperio Mexica, cae la Gran Tenochtitlan y la hegemonía de los mexicas se ve devastada. Mismo año, Bartolomé de Olmedo ofició la primera misa en la devastada Tenochtitlan como acto simbólico tras la conquista. 1523 a.C. Llegada de los misioneros. Con el propósito de evangelizar a los indios, esto ayudó a consolidar la dominación de la Nueva España. Enero 1536. Con el apoyo del virrey de Mendoza y el obispo Juan de Zumárraga, los franciscanos fundaron el Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco. 1537. La pluma papal Sublimis Deus resuelve el dilema de si los indios eran seres humanos con alma o salvajes, expedida por el Papa Pablo III. Derecho de los indios o naturales a abrazar al cristianismo de manera pacífica. 1540. Vascos de Quiroga funda en Pátzcuaro el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, el cual se convirtió en una de las instituciones con más prestigio durante el virreinato. Siglo XVI. A mediados del siglo XVI, el proyecto educativo aspira a que los indios sean universitarios. 1537 a 1551. Con gestiones de Juan Fray de Zumárraga y el virrey don Antonio de Mendoza, se crea en la Nueva España la primera institución de educación superior en el continente americano. 1548. El Colegio de San Miguel de Belén pasó de ser para niñas mestizas a ser un colegio exclusivo para niñas españolas. Mismo año, muere Zumárraga y Antonio de Mendoza es promovido a Perú. Mediados del siglo XVII. Palafox funda el primer seminario sacerdotal en el estado de Puebla. 1551. Siendo virrey don Luis de Velasco, Carlos V aprobó la cédula para la fundación de la Real Universidad de México. 1572. La llegada de la Compañía de Jesús fue trascendental para la vida religiosa, intelectual y social del virreinato. Siglo XVI. A finales del siglo XVI, los jesuitas y su participación social en diversas pandemias fue muy reconocida. 1588. La Compañía Jesuita fundó el Colegio de San Ildefonso,
que fue residencia de la orden durante su estancia en la Nueva España, y con el tiempo se convirtió en una de las instituciones más importantes de la Ciudad de México. Siglo XVII. Se expidieron cédulas reales para la creación de escuelas de primeras letras. 1642. Primera ley de educación. Se puede considerar como la primera ley que establece un sistema. 1646. Aplicación de exámenes para jóvenes. A partir del año de 1646 se constituyó en México el Real Protomedicato como tribunal que ejercía diversas funciones. 1693. Fundación de escuelas. El rey encargó el fomento de las escuelas a las autoridades civiles locales. 1691. El rey ordenó pagar a los maestros de la escuela de los bienes de la comunidad de los pueblos de los indios. 1700. Educación posmoderna. El saber cambia el mundo y nuestro mundo está cambiando, con la prontitud de los nuevos saberes. 1716. Fundación de escuela para indígenas. El arzobispo de México fundó escuelas, una para niños y otra para niñas para estas razas. 1717. Educación estatal. Se dio lugar a la educación pública estatal. 1720. Educación para niñas. Juan de Zamárraga empieza a promover la fundación de escuelas exclusivas para ellas. 1725. Equidad para todos. Se declaró que los indígenas podrían recibir educación y deberían ser tratados según como los demás. 1743. Educación para todos los ciudadanos. Se presume que el Estado tiene la responsabilidad para cultivar, educar y liberar a los ciudadanos. 1749. Proyecto educativo ejecutado. Se lleva a cabo el proyecto educativo al mismo tiempo que cumplió con la Real Cédula de 1749, que ordenaba la secularización de las doctrinas. 1750. Construcción de escuelas. A mediados del siglo XVIII, el arzobispo Manuel Rubio y Salinas ordenaron a los párrocos en las doctrinas que establecieran las escuelas. 1754. Escuelas indígenas. Para 1754 había escuelas en 281 pueblos de indios en el arzobispado de México. En 1765, Carlos III limitó el poder del arzobispado de México y del virrey, modificó las reformas educativas de este modo. 2 años más tarde, en 1767, Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas, motivo por el cual desaparecen sus instituciones y se aprueban los seminarios para nuevos sacerdotes. En 1780 se funda el primer seminario en la ciudad de Puebla por el arzobispado Juan de Palafox y Mendoza. Al paso de un año, en 1781, se creó la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos de Nueva España, dedicada a la enseñanza de la arquitectura, pintura, escultura y grabados. En 1787 se creó el Jardín Botánico, creado en la época prehispánica Palacio Nacional. En 1792, el científico Joaquín Velázquez de León propuso a Carlos III la creación del Real Seminario de Minería. Durante el último tercio del siglo XVIII hubo un auge cultural en la Nueva España, debido a la publicación de manuscritos y gacetas sobre ideas de botánica, astronomía, entre otros. A finales del siglo XVIII se reafirmó el patriotismo criollo, el cual comenzaba a considerar la independencia de la monarquía. En el transcurso de los primeros años del siglo XIX, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo fue una de las instituciones con más prestigio durante la época virreinal. En 1803 se confirmó el primer cuerpo legislativo encargado de los temas educativos. 1810, inicio de la independencia de México, con el famoso Grito de Dolores. 1813, Morelos redactó los sentimientos de la nación. En 1815, los obispos ordenan cajas de financiación para escuelas de lengua castellana. 1816, surge la primera Infant School por Robert Owen en Newland, Escocia. 1823, creación del libro On the Importance of Educating con el fin de defender a la educación. En 1830, Manuel Rubio y Salinas ordenan párrocos para la dirección de escuelas en México. 1832, lanzamiento del libro The Infant System for Developing the Intellectual en Escocia. 1833, Valentín Gómez Farías clausura la Universidad de México por su docencia reaccionaria y pontificia.
1834. Reforma liberal de 1833-1834, la que a través de lineamientos en materia educativa estableció las condiciones históricas que han caracterizado la educación pública del país. 1836. Plan General de Institución Pública. Regula la enseñanza en 3 grados: institución primaria, institución secundaria e institución superior. 1837. Se establecen guarderías infantiles para atención de niños menores de 4 años. 1842. Para ser más específicos, el 26 de octubre, la compañía Lancasteriana se transforma en la Dirección General de la Institución Primaria de toda la nación. Un año más tarde, en 1843, se imparte la educación física en la instrucción pública. 1844. Manuel Baranda ocupa el Ministerio de Justicia de la Instrucción Pública. 1851. El gobernador de Guanajuato, Octavio Muñoz Ledo, establece que los méritos de los alumnos serán premiados con una pensión. 1853. El gobierno español decreta dedicar media hora en la mañana y media hora en la tarde a la doctrina cristiana. En 1854 se decreta el Plan General de Estudios, el cual decreta los 6 años de primaria, secundaria, estudios especiales y educación superior. 1856 se reabre la Escuela de Lilas en la capital. Se reinstaló definitivamente la Cátedra de Jurisprudencia que se había suspendido por falta de fondos, y se establecieron cátedras de minería. 1857. El gobierno centralista es derrocado por una revolución liberal y el control de la educación vuelve a ser cuestión de cada entidad federativa. 1861. Se promulgó la Ley Reglamentaria sobre Educación Pública del Estado de Chihuahua. En 1867 consolidaron el proyecto juarista educativo. Se promueve el artículo 5 de la Ley de 1867. Para 1876, la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria. 1882, la enseñanza se dividiría en primaria, secundaria y profesional. En el mismo año, el doctor Ildefonso Velasco promovió el primer Congreso Higiénico Pedagógico. Asimismo, la Comisión de Instrucción Pública estableció la Academia de Pedagogía. 1883, las leyes liberales sientan las bases en la educación. En 1887, los pedagogos Enrique Rebsamen y Enrique Lapscher fundaron la Escuela Normal de México. En 1889, se realizaron los Congresos Nacionales de Instrucción Pública, cuyos objetivos eran definir las acciones que tomaría el Estado para atender la educación pública a nivel nacional. En 1901, el historiador, periodista y escritor Justo Sierra se hizo cargo de las instrucciones públicas, estableció una norma para que se proporcionara vestidos y alimentos a los alumnos y fomentó el uso de lápices grafito y papel de pulpa de madera. En 1910, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictaria desde 1876 hasta 1911. 1902. El gobierno de Francisco I. Madero decreta, bajo la modalidad de impuesto especial del timbre, el primer gravamen sobre producción de petróleo crudo. 1917. Venustiano Carranza promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 1857. En el artículo 27, les instituye a la nación de la propiedad de las riquezas del subsuelo. Varias de las principales compañías petroleras se agrupan, formando a la Asociación de Productores de Petróleo en México, como una respuesta de la promulgación de la nueva Constitución mexicana. En 1925, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, se promulgó la ley del reglamento del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y se crea el decreto la Dependencia Control de Administración de Petróleo, Nación, para sustituir al Departamento de Petróleo.
Fin del primer auge petrolero. La producción total de este año alcanza la cifra al récord de 193.4 millones de barriles, cantidad que no volverá a alcanzarse sino hasta años después de la expropiación de la industria. México ocupa la segunda posición como productor mundial de petróleo. Para entonces operaban en el país más de 200 empresas privadas petroleras. 1926 a 1928. La educación, por lo tanto, tuvo un enfoque más ligado a la economía, instrumento del progreso y del desarrollo económico, y elemento central de la integración nacional. Nota 207. Nombró como su secretario a José Manuel Puig Casorant. De 1928 a 1930, la escuela rural siguió siendo atendida, incluso se atendió apoyándose en las escuelas de circuito. En ellas se castellizaban a niños y adultos principalmente, llegándose a establecer un gran número de ellas, entre 500 y 700 que atendían a múltiples escuelas. 1932. Se crearon escuelas regionales campesinas, resultado de la función de las escuelas normales rurales y de las escuelas centrales agrícolas. La nueva institución vinculó las normales, rurales y regionales, las escuelas agrícolas y las misiones culturales con las escuelas rural primaria para atender la educación indígena. Pasol fundó el Instituto Mexicano de Investigación Lingüística. 1934. Dos proyectos más se propusieron, los cuales generaron enormes problemas al secretario. Iniciar la educación sexual en la escuela primaria y lograr la reforma del artículo 73 constitucional, fracción X, con respecto a la obligación de los patrones de proporcionar educación a sus trabajadores. La educación sexual encontró la oposición cerrada del clero y de la UNPF, la que fue ampliamente difundida e impulsada por la prensa. El proyecto del programa enviado al Consejo de Educación. 1935. Gobiernos estatales y municipales. La intención de los otros tipos de escuelas creó el Instituto de Orientación Socialista. 1938. Aún no estaban claramente definidos los contenidos de la educación primaria. No existía la ley correspondiente al artículo 3 constitucional. 4. Esto había provocado anarquía y desorden en los planes y programas de las escuelas primarias en las diversas entidades del país. 1939. Algunos editoristas de la universidad se atrevieron abiertamente a escribir: urge apremia por el decoro de México, que se borre del texto de la Constitución y se suprima de la práctica de la enseñanza esa bochornosa petulancia que tan pobre idea da de la mentalidad de nuestros gobernantes. De 1930 a 1940. Dio inicio a la política de la conciliación nacional, que tuvo consecuencia en el sistema educativo. En 1947 se creó el Instituto Nacional de Pedagogía. En 1948 fue el segundo director general elenco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Bodenton buscó aportar algo de reconstruir el sistema educativo después de la Segunda Guerra Mundial. 1949. Se crea el actual Sindicato Nacional para los Trabajadores de la Educación con la dirección de Luis Chávez Orozco. 1954. El director de Bellas Artes, Miguel Álvarez Acosta, impulsó programas educativos y promoción radicando la cultura mexicana al fundar institutos regionales en todo el país. Se inauguran los primeros campus del cambio universitario. El doctor Nabor Carrillo fue designado rector y a los años siguientes se modificaron del sistema de administración de la UNAM, dotó de bibliotecas y laboratorios a las facultades y los institutos científicos dio un gran impulso. 1956. Los maestros Otón Salazar y Pérez Ribelbo crearon el movimiento revolucionario del magisterio, que desafiaba la política del salario del gobierno. 1958. Jaime Torres Bodet tuvo que regresar al frente de la SEP y estableció el plan de 11 años que buscaba acelerar y mejorar el proceso educativo en todo el país. El movimiento del magisterio se unió con las protestas de los ferrocarriles, electricistas, telegrafistas, entre otros más, los cuales buscaban democracia sindical. Se creó la Escuela Normal de Educadoras.
1959. Bajo la dirección del escritor Luis Guzmán, se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, cuyo objetivo era editar y distribuir millones de ejemplares en las escuelas primarias. 5 años después, se entregaron más de 100 millones de ejemplares. 1964. Iniciar el proyecto de enseñanza de la secundaria por televisión. Álvaro Galvez y Fuentes fue director general de Educación Audiovisual de la SEP. 1965. El secretario de Educación Agustín Yáñez organizó una comisión que analizaba los problemas del sistema de educación y proponer soluciones en todo el país. 1968. En julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México, que criticaba el autoritarismo del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo, pedían se respetaran la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. 1970. Los programas gubernamentales definieron dos grandes vías: el desarrollo compartido y la apertura democrática. Como fórmulas retóricas, fueron discutidas ad nauseam por críticos de todas las tendencias ideológicas como síntesis políticas de una variedad muy amplia de programas de intervención. Abarcaron durante mucho tiempo el imaginario radical de la sociedad y revelaron los límites, posibilidades y contradicciones de la reforma en el capitalismo. 1976. Promulgó la Ley Nacional de Educación para Adultos de 1976, que regió la educación para los mayores de 15 años que no habían cursado o concluido la primaria o la secundaria. Esta educación fue concebida como educación extraescolar, basada en la enseñanza autodidáctica y la solidaridad social. En 1980, una modificación al artículo 3 constitucional incluyó el concepto de autonomía universitaria. En esa audición, la autonomía fue concebida como el ejercicio de ciertas facultades que el Estado otorga a entidades públicas no centralizadas. En 1983, Miguel de la Madrid presenta el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, que destacan entre ellos sus principales objetivos y políticas estratégicas para mejorar la educación. Ofrece un año de educación preescolar a todos los niños de 5 años de edad, descentralizar la educación y reformar los estudios de la educación normal. 1988. La estrategia de descentralización admitió el establecimiento de direcciones generales de servicios coordinados en cada entidad y en otros órganos de coordinación. El objetivo de la descentralización fue transferir los servicios educativos, niveles preescolar, primaria, secundaria y normal, del gobierno federal a los gobiernos de los estados. 1988. Plan Nacional de Desarrollo, Miguel de la Madrid. Se crea el COLPES y el CONAEVA. 1992. Los telebachilleratos estatales comenzaban a elaborar sus propios materiales didácticos. 1993. La educación secundaria es decretada como obligatoria. Se reforma el artículo 3. 1993. Reforma curricular a los planes de primaria y secundaria. 1993. Se creó el programa Carrera Magisteria. 1994. Se lanza el satélite EduSat. 6 estados se incorporan al programa de telebachillerato. 1996. Se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Se crea el PRONAEP. 1997. Se creó Progresa. 1997. Se distribuyeron casi 800 equipos, incluyendo una cantidad de aparatos televisivos. Se hizo una labor de restablecimiento y ajuste de los equipos y señala consecuencia de la devastación provocada por el huracán Paulina. 1997. El objetivo fundamental del nuevo modelo pedagógico de la telesecundaria era coadyuvar a la formación de individuos críticos y reflexivos. Al plan de estudios de la secundaria se le sustituyó la asignatura de civismo por la educación cívica y ética en primer grado y segundo grado, y por orientación educativa en tercer grado. 2000 a 2006.
El periodo del presidente Vicente Fox Quesada hubo varias modernizaciones en el ámbito educativo en las que destacaba la obligación de la educación preescolar, su incorporación a la educación básica y la creación de licenciatura en educación secundaria como especialidades en telesecundaria. Periodo 2001 a 2018. 2001 se inicia el programa Escuela de Calidad PS. Su finalidad es designar recursos económicos y privados a escuelas que concursen y sean seleccionadas. 2002. Gobernadores, autoridades educativas y sindicales del magisterio firmaron con el presidente Vicente Fox el acuerdo Compromiso Social por la Calidad de la Educación, con el que se pretende revolucionar el nivel de la enseñanza en el país. Noviembre 12, 2002. En el año 2002 se hizo obligatorio el preescolar. 2003. Evaluación PISA. Mide qué tan aptos son los jóvenes de 15 años, sin importar el grado escolar que cursen, para aplicar conocimientos y habilidades a situaciones prácticas de la vida. 2005. Población de 13 a 15 años, 6.724.765. El número de personas entre 13 y 15 años de edad típica de asistencia a la secundaria llega a su máximo histórico. 2005. Inicia la reforma constructivista y social, nivel educación básica, educación media superior, nivel superior y posgrado. 2006. Reforma integral nivel primaria y secundaria. Fue resultado de un debate ideológico y con fines educativos. Se aplicó la evaluación nacional del logro académico de los centros escolares. Examen de enlace. 2006. Modelo pedagógico de telesecundaria da continuidad al fortalecimiento institucional. 2008. Alianza para la Calidad de la Educación, herramienta para construir un sistema educativo moderno, equitativo y eficiente. 2009. Se promueve la reforma sociocultural nivel educación básica. Se promueve el aprendizaje por competencias. 2010. Telesecundarias multigrado. 20% de las telesecundarias del país eran multigrado, unitarias y bidocentes. En consecuencia, solo el 80% tenían un maestro por cada grupo que tenían que atender. 2012. Reforma educativa. Fue la primera que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, con el propósito de que la enseñanza fuera transformadora para el país. Buscaba una educación que tuviera los principios de la calidad y equidad. 2013. Más de 18.200 telesecundarias en la República Mexicana. Agosto 8, 2013. INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, tiene como principal objetivo evaluar la calidad educativa de preescolar, primaria, secundaria y media superior. Septiembre 4, 2013. Ley General del Servicio Profesional Docente. En esta ley queda estipulado cómo debe ser el servicio de los docentes, directores y supervisores de las escuelas, todo encaminado hacia la mejora de la calidad educativa. Enero 2, 2018. Aniversario 50 de la educación telesecundaria.